partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Transmitiendo hoy también desde Buenos Aires, desde los estudios de la Fundación Códigos en el barrio de Belgrano, para toda la cadena ECO, para las 221 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Siguen las repercusiones de la cumbre de París y para eso vamos ya mismo con Laura Rivero a los titulares de hoy. Adelante, Laura. El gobierno argentino quiere alentar la venta de autos ecológicos. El ministro de Ambiente, Sergio Berman, está sondeando automotrices para definir medidas. El director de Tata Motors suicidado justo antes del lanzamiento de su coche de aire. Bien, gracias, Laura. Y vamos ahora con la primera noticia de hoy con el señor Juan José Garone. La burocracia internacional festejó que el 22 de abril último, 175 gobiernos firmaron en New York el Acuerdo de París, celebrado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este acuerdo no contiene compromisos adicionales a los contraídos en la convención vigente desde el año 95, que tiene 197 estados partes, entre los que se encuentran los 175 que firmaron el acuerdo. Resultó sencillo firmar por segunda vez aquello que está vigente. Así lo demostraron los 12 gobiernos que, en el mismo acto de la firma, depositaron su instrumento de ratificación. El acuerdo solo introduce la novedad procesal de pedir, cada 5 años, una estimación del efecto que tendría la mitigación que disponga cada país. En diciembre, la Conferencia de París terminó con optimismo y cordialidad, pero no quedaron resueltos los temas que arrastran desde la reunión de Bali del 2007. La negociación, que se reanuda en Bonn a partir del 16 de mayo, continuará hasta el 2020 y es un juego cooperativo donde cada uno tiene que minimizar su aporte y maximizar la contribución ajena para preservar la competitividad en materias que afectan a las modalidades de producción y consumo. El Acuerdo de París no prevé un sistema de control de la observancia, sino un régimen de transparencia con formatos de información y verificaciones que deben definirse en la negociación que se reanuda. Aunque es obvio que varios países que estaban en desarrollo en 1992 hoy se han graduado. El tratamiento que recibirán también está en discusión. Estados Unidos y China son hoy las mayores fuentes de emisiones. El texto de París ayuda a reintegrar a Washington al esfuerzo internacional, aunque en 2001 Bush decidió no ratificar el protocolo de Kioto que Clinton había hecho firmar. Obama consiguió el consenso para fingir progreso, pero cuando solo se reitera que en 2020 se aplicará lo que fue y rige desde 1995 y no quiere un nuevo consentimiento del Senado. Por Estados Unidos el acuerdo lo firmó el secretario de Estado John Kerry, que es uno de los senadores que en 1997 advirtieron a Clinton que no avanzara en la negociación del protocolo de Kioto. Estados Unidos emitía en 1990 6.219 millones de toneladas de dióxido de carbono y estima que con las medidas que puede tomar la administración, para el 2025 reduciría a un modesto 16% las emisiones de 1990. La Unión Europea, por su regulación interna, se comprometió a reducir un 40% en 2030, a pesar de la renuencia de Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. En el Senado norteamericano, la mayoría objeta las facultades de Obama para esta modesta reducción, y la Corte Suprema receptó el enfoque republicano por 5 votos contra 4. El fallecimiento del juez Antonin Scalia abrió una posibilidad que Obama procura utilizar poniendo a Merrick Garland en su reemplazo. La mayoría debe dar el acuerdo para la designación. Prefiere que el candidato lo ponga el presidente, que surgirá de las elecciones de noviembre.
La situación de Estados Unidos no es sencilla, no solamente por las diferencias en política interna, sino porque se ha hecho manifiesto que sus inventarios de gases han subestimado las emisiones de metano, que son las más severas con la explotación de hidrocarburos no convencionales. La buena noticia reciente es que en 2016, por segundo año consecutivo, las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la producción de energía no han aumentado, aunque creció el Producto Bruto Global. Esta relativa pausa es una buena oportunidad para que la Argentina se organice para cumplir los requerimientos de la convención que tiene en mora, deje de seguir a Venezuela y Arabia Saudita como lo hizo en los últimos 8 años, y haga la presentación adecuada sobre su contribución de mitigación, asuma una posición que asegure la colocación de sus exportaciones y recupere el liderazgo que tuvo en el escenario internacional. Fueron las noticias en ¿Por qué lo hiciste? Señoras y señores, nuevamente una noticia que tiene que ver con el Acuerdo de París, con el último acuerdo firmado, en el cual todos, y me incluyo, habíamos puesto toda la esperanza. Dijimos, bueno, esta vez sí. Pensamos que Obama estaba tratando justamente de, al presentarse él mismo en este tema, mejorar la situación que ya venía arrastrándose desde hace tanto tiempo. Sin embargo, por lo que dice esta noticia, las cosas no fueron así. Quiero aclarar que esta noticia, la fuente de esta noticia, mejor dicho, es del Clarín, un diario importantísimo de Argentina, y seguramente lo que dice esta noticia está muy claro y además está muy estudiado, ¿no? Está muy verificado todo lo que está diciendo el periodista aquí. Estados Unidos, en el año 2001, cuando estaba el presidente Bush, no quiso revocar el acuerdo de Kioto, un acuerdo muy importante, ¿no? Porque no estamos hablando de un problema de Estados Unidos, sino que estamos hablando de un problema que es global, del cual todos somos partes y también del cual todos somos responsables. Y en el caso de Estados Unidos más aún, porque es uno de los principales contaminantes del planeta. Como bien dice la noticia, Estados Unidos y China son los que más contaminan en el planeta. Fíjense en que toda Latinoamérica es un 0,3% de la contaminación global. Sin embargo, en Latinoamérica hay países que están más preocupados por mejorar el medio ambiente y por mejorar la situación climática global que Estados Unidos. Realmente, en aquel momento que estábamos tan esperanzados y realmente creímos que esto iba a ser para mejor, no se nos ocurrió pensar que lo que estaban haciendo era volver a firmar algo que ya estaba firmado, como dice la noticia. No se nos ocurrió pensar en ningún momento que lo que estaban haciendo era ratificar algo que ya estaba vigente. Quiere decir que todo eso sirvió solamente para pasear, para ir de viaje a París, para estar unos días de vacaciones y volver diciendo, bueno, cumplimos con nuestro trabajo, con nuestro deber. Pero la cuestión es que para el planeta ese acuerdo realmente no significa nada. Significa solamente que todo seguirá como está y que el hombre, el ser humano, se tomará todo su tiempo para hacer algo concreto y que realmente dé resultado. En una parte de la noticia dice, por ejemplo, que por Estados Unidos el acuerdo lo firmó el secretario de Estado John Kerry, que es uno de los senadores que en 1997 advirtieron a Clinton que no avanzara en la negociación del protocolo de Kioto. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué un senador de los Estados Unidos le advierte al presidente de los Estados Unidos que no avance en una negociación que va en beneficio de todo el planeta, pero además de ellos mismos? ¿Por qué? ¿Por qué otra parte de la noticia dice, en el Senado norteamericano la mayoría objeta las facultades de Obama para esa modesta reducción y la Corte Suprema receptó el enfoque republicano por 5 votos contra 4? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría del Senado está en contra de que Obama haga esta modesta contribución con el medio ambiente? ¿Cuál es la razón? Se lo imagina, ¿no? Intereses.
los grandes intereses globales que giran en torno al petróleo, obviamente, en torno a seguir quemando combustibles fósiles y seguir contaminando la atmósfera y seguir deteriorando un sistema o varios sistemas de vida que no son nuestros, no son de esta generación, son de todas las generaciones, pero además son de todos los animales también. No somos los únicos que vivimos en este planeta. ¿Por qué entonces un grupo de unos pocos senadores en un país que sí hay que reconocer que, obviamente, además de ser el más contaminante, es una de las naciones, si no lo es, la más poderosa de la Tierra? Tan solo este grupo pequeño de senadores pueden decidir o pueden influenciar al presidente Obama para que haga o deje de hacer, y también lo hicieron en su momento con el presidente Clinton. Es increíble que el ser humano llegue a este punto, es increíble que ciegamente estemos pensando en el dinero y no estemos pensando ni siquiera en nuestros hijos, mucho menos obviamente en nuestros nietos, y mucho menos aún en los demás seres que no tienen nada que ver con todo esto. Hablábamos de esta noticia impactante que deja al desnudo lo que verdaderamente fue la Convención de París. Es increíble que toda esa gente haya viajado hasta París con todo el gasto que eso representa para ratificar algo que ya estaba vigente. En realidad no hubo muchos cambios y en realidad todo parece seguir igual. En otra parte de la noticia, fíjense en que dice: Obama se entendió bien con China. O sea, los dos países más contaminantes del mundo se entendieron bien. Que ha pronosticado que en el 2030 llegará al máximo de sus emisiones, pero sin anunciar cuál sería ese tope. La primera pregunta que nos hacemos, obviamente, ¿estaremos aquí en el 2030? Porque como va todo esto, el planeta está casi en el límite de resistencia. Después, fíjense en que al final dice algo muy interesante, que aquí lo hemos hablado varias veces, y lo hemos hablado a nivel científico también con varios colegas, que se han subestimado los gases de metano. Y esto es muy importante, ¿por qué? Los gases de metano, porque claro, acá se está hablando solo de emisiones de gases, mayormente se habla del CO2. Vamos a explicar brevemente qué es el CO2. El CO2 solamente se forma por la quema de elementos orgánicos, no hay otra forma. Y mayormente se habla de CO2, ¿por qué? Porque los automóviles, que son los mayores contaminantes, más que las fábricas, más que las generadoras de energía, están quemando un combustible que es fósil. Y como es fósil, son restos orgánicos, y por eso se transforma en CO2. Pero se está olvidando en esto, y bien lo dice la noticia, se está subestimando el efecto de los gases de metano. ¿Y por qué es importante? Porque el gas de metano es muy, pero muy inflamable. Además de que es venenoso, ¿no? Es muy inflamable. Y en el Polo Norte, por ejemplo, está escapando a gran escala debido al calentamiento global, proveniente de los hidratos submarinos. También en el Polo Sur está sucediendo lo mismo, pero mayormente en el Polo Norte. Hay miles y miles de chimeneas, que llamamos chimeneas a columnas de burbujas que provienen del fondo del Ártico, continuamente emitiendo metano las 24 horas del día, cada hora, cada minuto y cada segundo, sin descanso. ¿A dónde van a parar esos gases de metano inflamables y venenosos? A la atmósfera, pero no salen al espacio, como tampoco salen los gases de CO2 al espacio. Tienen un techo por diferentes presiones. Imagínense como en una pecera, cuando suben las burbujas y tocan contra el vidrio de arriba, bueno, ahí quedan. Esto es muy parecido, y lo que sucede es que la Tierra gira, como todos sabemos, eso produce los vientos, eso mezcla los gases, y los gases de CO2 se están mezclando con el gas de metano. Y aquí es donde viene la preocupación de nuestra Fundación Códigos, porque nosotros insistimos es que en la combinación de estos dos gases hay un riesgo muy grande de una gran explosión a nivel de la atmósfera si se sigue debilitando el ozono. Porque por un lado estos automóviles están debilitando el ozono porque consumen oxígeno
a gran escala y debilitan nuestro principal reservorio, como lo hemos explicado muchas veces, que es el ozono. Pero por otro lado, emiten gases como el CO2 y con el calentamiento global debido al debilitamiento del ozono se produce el escape de metano mayormente en el Polo Norte y se mezcla el gas de metano con el CO2 y esto produce un riesgo inminente de que en algún momento pueda haber un desastre en la atmósfera, una gran explosión. Por eso es la preocupación de la Fundación Códigos y por eso insistimos que estas convenciones no pueden seguir hablando solamente de las emisiones de gases, porque el problema también hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del consumo de oxígeno. Hay que pensar que esas emisiones de gases provienen de aire limpio, que pasan por una máquina, que es el motor de combustión, y se convierte en este tipo de gases. Lamentablemente el ser humano todavía está lejos de llegar a este cambio que necesitamos hacer, que es un cambio muy diferente a lo que se está proponiendo. Reducir las emisiones de gases de CO2 significa simplemente que los combustibles no emitan tanto CO2. Quiere decir que si mudamos el tipo de combustible, obviamente vamos a estar reduciendo las emisiones de gases, pero nunca vamos a estar parando con el consumo de oxígeno. Y ahí es donde está el detalle, porque si se sigue debilitando el ozono tenemos dos riesgos. Por un lado nos podemos quedar sin oxígeno sin aviso y por otro lado podemos tener una gran explosión en la atmósfera que puede ser muy pero muy grave para gran parte del planeta. Parece muy catastrófico, parece muy increíble, pero hoy por hoy todo esto se puede dar y la realidad, por más catastrófica que parezca, es la realidad y hay que afrontarla. Vamos ahora con Laura Rivero a la segunda noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El gobierno argentino quiere alentar la venta de autos ecológicos. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, está sondeando automotrices para definir medidas. El día de la asunción del presidente argentino, el ingeniero Mauricio Macri, en el trayecto entre el Congreso y la Casa Rosada, tuvo que apelar a una solución de apuro. Pero algo tenía claro, quería aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de modernidad y fue por eso que solicitó un vehículo amigable con el medio ambiente. Así, en su viaje triunfal, se lo vio saludando desde una Volkswagen Touareg híbrida. Es que el presidente tiene intención de avanzar con todos los proyectos que benefician la ecología. En este contexto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, está sondeando algunas automotrices para saber qué puede aportar el Estado para alentar la llegada al país de vehículos híbridos o eléctricos. En la Argentina hay algunos ejemplos de modelos con estas tecnologías, pero que llegaron más como una política de imagen de las compañías que por el objetivo de ventas. En Europa, Estados Unidos y varios países asiáticos es una tendencia en crecimiento. En la mayoría de los casos, los gobiernos subsidian al consumidor vía descuentos o al fabricante vía reducción de impuestos, para que los precios de esos autos sean competitivos debido a que cuentan con una tecnología costosa. El ministro Bergman está decidido a impulsarlo. Hay buena voluntad, pero tal vez falte conocimiento del tema, sintetizó un empresario que se reunió con el funcionario. El problema es que cualquier cliente significará desembolso de fondos por parte de un Estado que hoy arrastra un fuerte déficit. El anticipo de que Toyota tiene planteado construir una nueva planta en el país va en ese sentido. La idea del presidente de la terminal, Daniel Herrero, es que ahí se fabrique un vehículo híbrido. La empresa japonesa ya dio un paso importante al ingresar al negocio de litio, junto con la australiana Orocobre, en la provincia de Jujuy. El control de este mineral es clave, ya que se utiliza en las baterías de estos vehículos. Hablábamos en el bloque anterior del gran problema que tiene el planeta y tenemos todos nosotros por los grandes intereses que hay en torno al petróleo y en torno a las automotrices, porque en definitiva todo radica en que estas máquinas, estos motores de combustión son los que consumen el petróleo. Esto es como el cartucho y la impresora, lo mismo. El vehículo es el que hace que uno gaste combustible y bueno, la impresora es la que hace que uno gaste cartuchos. Y hablando de eso, justamente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dice la noticia, está sondeando algunas automotrices para saber
¿Qué puede aportar el Estado para alentar la llegada al país de los vehículos híbridos o eléctricos? En Uruguay tenemos un caso muy claro. En primer lugar, el anterior presidente José Pepe Mujica asume en un auto eléctrico cuando asume a la presidencia, un auto eléctrico convertido en Uruguay por el tecnólogo de nuestra Fundación Códigos. Fue un vehículo que era nafta, se le quitó el equipamiento a nafta y se le colocó un equipo alemán eléctrico. Y el presidente también mostró signos de querer llevar justamente durante su gobierno a un país más sustentable en cuanto al transporte. Sin embargo, en todos esos años que Pepe Mujica estuvo en la presidencia, por más que se lograron muchas cosas, como por ejemplo decretos para reducir el IMESI, prácticamente lo dejaron inexistente el impuesto IMESI, también se redujeron los aranceles para que los costos de los vehículos eléctricos bajaran. Igualmente, no se logró mucho porque los automóviles eléctricos, a pesar de estos subsidios o de estas quitas de impuestos, seguían siendo caros. ¿Y dónde radica el problema? Porque la noticia dice que esta tecnología es costosa. Nosotros discrepamos. No es costosa. La hacen costosa. ¿Por qué? Porque obviamente las automotrices no tienen intenciones de vender vehículos eléctricos, porque después, si vendemos una impresora que no necesita cartuchos, ¿dónde está el negocio? Ese es el problema que hay. Que los vehículos eléctricos deberían salir menos que los vehículos a nafta, simplemente porque un motor eléctrico es mucho más pequeño. Aproximadamente son 25 piezas y solamente una está en movimiento, contra 2.500 piezas que tiene un motor a combustión. Pero obviamente el motor a combustión es el que hace vender el combustible. Entonces, el problema no es que los autos son costosos o las materias primas o el sistema o la tecnología. El problema es que lo hacen costoso para que justamente nadie tenga interés de comprarlo. Entonces ahí es donde está el punto, porque por más buena intención que tenga un gobierno, como pasó en Uruguay, y no pongo ninguna duda que el gobierno de Macri va a hacer lo mismo, o mejor quizás, no vamos a llegar nunca a un precio competitivo con respecto a los vehículos a combustibles, porque radica todo en el comienzo, de donde provienen estos vehículos. Provienen justamente de un gran negocio que quiere proteger la venta de los combustibles. Esa es la cruda realidad y ese es el gran problema que tenemos en todos los países. Lo ideal sería que aquí venga una fábrica como Tesla, por ejemplo, Tesla Motors, que está en Estados Unidos, que no tiene ligación con los susodichos combustibles. Es una empresa que solo fabrica autos eléctricos, que si bien no son baratos, pero realmente valen lo que están siendo cobrados. Si esa empresa se instalara en Argentina, sería muy bueno, porque ahí sí tendríamos una gran oportunidad de comprar un vehículo realmente eléctrico, con una gran autonomía y que beneficie sinceramente al planeta como debe ser. Pero eso hoy por hoy todavía no lo tenemos, así que tendremos que seguir esperando. Señoras y señores, la Fundación Códigos cumple una vez más con decir las cosas como son, porque es necesario que todos sepamos la verdad con respecto a esto, porque de esto depende nuestra salud, nuestras vidas y también la de nuestras futuras. Y bien amigos, vamos ahora con Laura Rivero a la tercera noticia de hoy. Adelante Laura. El director de Tata Motors suicidado justo antes del lanzamiento de su coche de aire. El extraño suicidio que provocó la muerte de Carl Slim, de 51 años, jefe en Bangkok, fabricante de automóviles indio Tata Motors, al haberse caído del piso 22 del hotel donde asistía a una junta de Tata Motors, quien lanzó el coche de aire a finales de 2013 y llegó a principios de 2014 con un motor de automóvil que se hace funcionar con aire, solo con el aire que nos rodea. Tata Motors India ha programado este coche, desarrollado por el ex ingeniero de Fórmula 1 de Gallinegro, MDI, con sede en Luxemburgo. Utiliza aire comprimido para empujar los pistones del motor y mover el coche. El coche de aire, llamado el Minicat, podría costar alrededor de 365.757 rupias, es decir, 5.225 euros.
El Minicat es un vehículo urbano, ligero y simple con un chasis tubular, un cuerpo de fibra de vidrio que está pegado, no soldado y propulsado por aire comprimido. Un microprocesador se utiliza para controlar todas las funciones eléctricas del coche. Un pequeño transmisor de radio envía instrucciones, las luces, señales de giro y el resto de equipos eléctricos en el coche. La temperatura del aire limpio expulsado por el tubo de escape es entre 0 a 15 grados bajo cero, lo que lo hace adecuado para su uso en el sistema de aire interior sin la necesidad de gases o pérdida de fuerza. No hay llaves, solo una tarjeta de acceso que puede ser leída por el coche desde su bolsillo. Según los diseñadores, cuesta menos de una décima parte del costo de un coche que funciona con gasolina. Su kilometraje es de aproximadamente el doble que el coche eléctrico más avanzado, un factor que hace que sea una opción ideal para los conductores urbanos. El coche tiene una velocidad máxima de 105 km por hora y tienen un alcance de unos 300 km o 185 millas. El repostaje del coche tendrá lugar en las estaciones de servicio adecuadas con compresores de aires especiales. Este coche también se puede llenar en su casa y debe entonces tardar de 3 a 4 horas para llenar el tanque. El depósito se puede recargar a través de una sola toma de corriente de 4 horas y permite una autonomía de 150 km por hora. Y seguimos hablando de grandes intereses, y esta noticia nos deja nuevamente perplejos. La realidad es que no se sabe si realmente el director de Tata Motors se suicidó o lo suicidaron. Quizás nunca se sepa, pero uno puede pensar qué casualidad. Lo mismo pasó con el presidente de Segway, con el dueño, el inventor inclusive de Segway. Ustedes conocen esos artefactos de locomoción Segway que son los que uno va parado encima, son eléctricos y con el cuerpo lo puede dirigir. Hermosos, he tenido la oportunidad varias veces de circular con uno de estos aparatos gracias a la gentileza de Daniel Lalane, que es el dueño de Segway Uruguay, y realmente es algo maravilloso. Y decíamos que lo mismo pasó con el creador de este gran invento, el Segway, porque aparece muerto en su casa habiendo tenido un accidente con un Segway. Y al poco tiempo también aparece en la revista Times el Segway como uno de los 50 peores inventos de la historia. O sea, uno puede creer que es todo casualidad, o también puede creer que todo esto está armado, ¿no? Porque, qué casualidad, un gran invento, un aparato que nos transporta con un motor eléctrico muy pequeño, como es el Segway, y de pronto aparece muerto su creador y en un accidente con un Segway. Y ahora este hombre aparece también muerto. El director de Tata Motors había propulsado esta idea con mucho esfuerzo de crear este auto de aire comprimido, un automóvil que puede lograr una gran autonomía porque no usa un sistema como el de motor a combustión, como se intentó hacer muchas veces de lograr que funcionen los automóviles con motor de combustión a aire comprimido, porque eso lleva mucha cantidad de aire comprimido y entonces la autonomía se reduce, porque claro, los motores de combustión no fueron creados para andar con aire comprimido, sino con explosiones, que es como funcionan. Pero este vehículo de Tata era diferente, porque el motor había sido creado para funcionar con aire comprimido, como por ejemplo podemos ver las turbinas que usan los dentistas, que también funcionan con aire comprimido, pero fueron hechas para funcionar con aire comprimido. La noticia dice que podía desarrollar 300 kilómetros de autonomía este automóvil, lo cual evidentemente es un gran logro. Discrepamos solamente en la parte que dice que es el doble de la autonomía de un auto eléctrico. Ahí vamos a lo que hablábamos antes. Los autos eléctricos Tesla tienen 500 kilómetros de autonomía, salvo el nuevo modelo que tiene 350, porque es un vehículo que intentaron bajarles los costos y obviamente tiene menos batería. Los vehículos que tienen 150 kilómetros de autonomía eléctricos son justamente los vehículos que fabrican las automotrices que fabrican vehículos a nafta. Entonces obviamente nunca van a tener una gran autonomía si lo que quieren es desestimar el producto. Pero bien, lo que importa acá es que este automóvil a aire comprimido podía funcionar con una autonomía de 300 kilómetros, y lo más importante es que toma aire limpio y lo devuelve limpio. Y un detalle que no es menor, que el aire lo devuelve frío, y esto ayuda a mitigar los efectos del calentamiento global.
porque es justamente lo contrario a lo que están haciendo los motores de combustión, que devuelven el aire muy caliente. Señoras y señores, desgraciadamente, como decíamos al principio, no sabemos si este hombre se suicidó o lo suicidaron, pero la cuestión es que el mundo se quedó sin una gran persona, una persona que hasta el último momento peleó por un mundo mejor y nos deja. Esperemos que su producto de todas maneras llegue a manos de los usuarios y no sea frenado en el camino como otros tantos grandes productos de la historia que no llegaron nunca a manos del usuario y después decían que no hay demanda, cuando en realidad lo que no había era oferta. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste?, a Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma, a Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción, al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción, al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción, y Carmen Amelian Puero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.